nos regala. Esta noche vamos a tratar y digo tratar porque a veces los mensajes son un poco, se hacen largos, pero dar la segunda parte de este mensaje que tiene que ver, que tenía que ver especialmente ahorita con el vestido y con la alimentación. Esta noche nos toca sobre la segunda parte que tiene que ver sobre la alimentación y es un mensaje sumamente interesante. La semana antepasada que vimos la primera parte acerca del vestido, lo que vimos en ese mensaje, entre otras cosas, era que la palabra nos habla acerca de ciertos principios, ¿verdad? Sobre los cuales, de acuerdo a nuestra constitución, deberíamos vivir. Y digo esto de acuerdo a nuestra constitución, porque ya con esta palabra, ya damos pie a algo más. Es decir, no son reglamentos externos que vamos a poner una pancarta en nuestra casa o en el local de reunión, el vestido significa esto y así hay que vestir. No, no, no es algo así, sino que esto es por la Constitución. Es decir, cuando nosotros nos llenamos del Señor constantemente, ¿verdad? Y bebemos de Él y comemos de Él y nos reunimos y demás, eh, cuando vemos una palabra como esta, decimos amén muy fácilmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra constitución nos lleva a confiar en el Señor, a tener fe completamente en su palabra, etcétera. Entonces, la semana antepasada les decía que veíamos el tema, el tema del vestido y lo que significa, lo que representa, y especialmente relacionado con esta palabra, ¿verdad? Con la desnudez, ¿verdad? Este asunto de la desnudez debe estar cubierta. Y vamos a hablar mucho de esta palabra, de esta expresión, a partir de la caída y antes de la caída, ¿verdad? Antes de la caída, Adán y Eva gozaban de inocencia, ¿verdad? Pero a partir de la caída ellos se avergonzaron de estar desnudos, tuvieron vergüenza. Estamos desnudos, ¿verdad? Entonces, ¿eso cuándo sucedió? ¿Cuándo empezaron ellos a pensar de esta manera? A partir de la caída. ¿Cuál es la caída? ¿Verdad? ¿De qué está hablando? ¿De qué caída estamos hablando? A partir de que Adán y Eva desobedecieron la orden del Señor de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y a partir de que ellos comieron de ese fruto. Entonces ellos metabolizaron ese fruto. A partir de que comieron y metabolizaron ese fruto, empezaron a comportarse de una manera distinta. En eso constituye la caída. Y no solo es el comportamiento, sino que el hecho de metabolizar el elemento o el fruto de este árbol causó en ellos o formó en ellos o tuvo como resultado en ellos la formación o la creación de lo que conocemos como el pecado. El pecado es ese veneno que mora en el ser humano, que causa, que impulsa al ser humano a cometer los pecados. Los pecados son las transgresiones. El pecado es el veneno que causa que cometamos ese tipo de hechos, ¿verdad? Que desobedezcamos, que mintamos tan fácilmente, ¿verdad? Y vimos este asunto de la mentira, wow, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuando hablábamos de este asunto de la mentira en un mensaje anterior también? ¿Verdad? ¿Cómo es eso de que es tan usual? ¿Verdad? Es algo que se ha normalizado tanto y así como otras cosas. Pero ese es el pecado. Entonces vamos a usar esa expresión. Antes de la caída era de esta manera y después de la caída era de esta otra manera. Solo permítanme que quiero colocar, aquí tengo la Biblia. Muy bien. Entonces, en el tema este de la segunda parte de este mensaje relacionado con la alimentación. En Génesis 2, nosotros podemos ver o podemos percibir o darnos cuenta que Dios le proveyó al hombre del alimento. Y en este caso el alimento pues tenía como fin sustentarlo. ¿Qué tipo de alimento? ¿Qué tipo de alimento era el que el hombre, tanto el hombre como la mujer, ingerían? Era nada más vegetales, ¿verdad? Eran nada más frutos y legumbres, solamente eso, ¿verdad? De hecho el fruto, era frutos
muchas frutas especialmente. Pero esto era, como dijimos, antes de que el hombre cayera, antes de que pecara, ¿verdad? Entonces, desde Génesis 2 ya se va abordando el asunto del alimento, ¿verdad? El tema de las vestiduras por causa de la desnudez, eso empezó a cubrirse a partir de Génesis 3. Sin embargo, el tema de la alimentación tenía un papel relevante aún antes, antes de que el hombre, antes de que el hombre cayera, disculpen, antes de que el hombre cayera. ¿Qué tipo de alimento es el que Dios había dispuesto para el hombre antes que cayera? Eran toda clase de frutas, ¿verdad? Toda clase de frutas. Algunas personas, algunos estudiosos dicen que el ser humano fue diseñado para ingerir ese tipo de alimentos únicamente. Nuestros colmillos son pequeños, ¿verdad? No, sin embargo, vamos a ver algo más interesante adelante. Entonces, a partir de la caída, que ya dijimos cuál es la caída, desobedecieron e ingirieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y a partir de ahí la mentalidad del hombre y la mujer cambió. Cayeron bajo juicio de Dios, ¿verdad? ¿Cuál fue el juicio de Dios? Al hombre la tierra te producirá cardos, comerás con el sudor de tu frente y demás, ¿verdad? A la mujer se le dijo que iba a parir con dolor y que su voluntad ahora iba a ser para con su marido. Eso fue después de la caída, ¿verdad? Pero después de la caída, el ser humano por parte de Dios fue puesto a que comiera carne. Dios le dio al hombre a los animalitos para que fueran su alimento, pero eso fue otra vez, y perdón que suene un poco insistente, eso fue después de la caída. Después de la caída. Mire lo que pasó, cómo vemos este asunto a partir de Génesis, a partir de Génesis 3 y 4, ¿verdad? Por ejemplo, en Génesis 4 vemos el cuadro de estos dos hermanos, Caín y Abel, que están ofreciendo una ofrenda a Dios. Y que ellos ofrecieran esta ofrenda a Dios significa que esto era algo usual entre ellos, ¿verdad? Entre ellos era usual ofrendar delante de Dios, pero miren, veamos esto desde un punto de vista un poco diferente, ¿verdad? Miren cuál fue el sacrificio que fue acepto delante de Dios. El de Caín, que ofreció legumbres, que era el fruto de la tierra, que vimos hace algunos meses, algunas semanas largas, que es una de las profesiones más agradables delante de Dios, la agricultura, ¿verdad? Porque toma de la tierra lo que necesita y de ahí de la tierra produce. Sin embargo, ahora resulta que esa ofrenda no es acepta delante de Dios. Pero Abel, ¿qué es lo que ofrecía? Él era pastor, que también es una buena profesión, ¿verdad? Pero es diferente, ¿verdad? La acción aquí es diferente, ¿verdad? Tiene que matar a estos animalitos y eso resulta que para Dios fue agradable. Sin embargo, no fue agradable el holocausto o el sacrificio o la ofrenda que dio Abel. Y les puedo decir con algún nivel de seguridad que esta no era la primera vez que ellos ofrecían sacrificios, ¿verdad? Pero esto era algo que era común, que era parte de su vida, ¿verdad? Ofrecer delante de Dios este tipo de sacrificios. Entonces, ¿quién recibió la aprobación? ¿Cuál fue la ofrenda agradable delante de Dios? Fue la ofrenda de animalitos que murieron. Miren, leamos Génesis 9 y versículo 3. Permítanme. Génesis 9 y versículo 3. Dice, todo lo que se mueve y tiene vida os servirá de alimento. Así como os di la hierba verde, así os lo he dado. Y hace alusión aún a la alimentación anterior, ¿verdad? ¿Qué fue lo que les dio anteriormente, antes de la caída, para que ellos comieran? Disculpen, fue las frutas, ¿verdad? Eso fue lo que les fue ofrecido para que comieran. Ahora que les estaba ofreciendo todo lo que se mueve y todo lo que tiene vida.
Esto es bien intrigante, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Vamos a empezar a ver principios o algún principio básico en cuanto a lo que a la razón por la cual al hombre también junto con las legumbres y las frutas le fue dado les fue dado los animalitos para que fueran su alimento. Como les mencioné en las ofrendas de de Caín y de Abel, en el caso de la ofrenda de Abel tenía que haber ahí de por medio una muerte, que sería la muerte del animalito. De hecho, cuando Adán y Eva fueron vestidos por mano de Dios, ¿verdad? Ahí está implícito. Implícito quiere decir que no está pues escrito así claramente, ¿verdad? Pero para que hubiera pieles de cordero, quiere decir que un cordero fue desollado. ¿Eso qué quiere decir? Es que fue despellejado el cordero. Y para que llegara a ser desollado, el cordero fue muerto primero, ¿verdad? Entonces, desde ahí vemos que hay un mensaje, que hay algo que nos está mostrando algo de Dios desde el principio. Y es que tiene que haber muerte para que haya la sobrevivencia, ¿verdad? La sobrevivencia de Adán y de Eva, en ese caso, dependían de la muerte de ese corderito. Entonces, ya regresando un poquito, bueno, yendo un poco más adelante, el sacrificio de estos animalitos o de este animalito tiene el significado de que debe haber un sacrificio para la preservación de la vida. ¿Por qué razón? Desde el caso de la alimentación, no como un vestido, como vimos anteriormente, sino como, como algo que es más que nada más para nutrir, ¿verdad? Al principio las frutas les fueron dadas a ellos para que fuera su alimento y pudieran ser sustentados. Sin embargo, ahorita hay algo más. ¿Qué es ese más? ¿Verdad? Es algo que se repite nuevamente. Nosotros debemos darnos cuenta cómo es que Dios deja su firma en muchas cosas, ¿verdad? ¿Qué firma vemos aquí? La misma firma que hubo cuando Él hizo el vestidito, ¿verdad? Cuando Él hizo el vestidito para Adán y para Eva, hubo un sacrificio ahí. Ahora, con el cuadro de Caín y Abel, ¿qué vemos de nuevo? Otro sacrificio. Y y esa fue la ofrenda que a Dios le agradó. Cuando, cuando sucedía esto, que el hombre o la mujer iban a comer un animalito, ¿qué había antes de que el animalito fuera servido en la mesa? Un sacrificio. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? La firma, ¿verdad? Es como eso, ¿verdad? Cuando usted, no sé si en la cocina, en el trabajo, tenemos con mi esposa un amigo que es arreglista, que es muy bueno el hombre, pero ya se conoce el estilo, ¿verdad? Cuando usted oye un himno, ¿verdad? Dice, ese himno lo compuso tal persona porque tiene la misma estructura o algo, ¿verdad? O un cuadro de repente, ¿verdad? Un cuadro, un pintor y uno ya conoce el estilo del pintor, ¿verdad? O así como la comidita, ¿eh? Regálame un poquito de tu comidita, ¿verdad? Y uno dice, esto lo hizo tu mamá, no lo hizo tu esposa, ¿verdad? Ya uno conoce ese sazón, ¿verdad? De alguien específico, ¿verdad? Entonces, hoy hay entrenamiento aquí en Guatemala, están hermanos de 3 localidades aquí en la ciudad de Guatemala, aquí a unos 40 minutos, y nos tocaba a nosotros llevar la cena. Entonces, y el tráfico estaba horrible. Pero una hermana hizo el arroz y cuando fui por el arroz, olía tan delicioso y le digo al hermano, hermana, mire, ese arroz huele como el arroz que hacía mi abuela. Mi abuela tiene 99 años y ya no cocina, mi abuela ya está muy anciana, ¿verdad? Pero me trajo ese pensamiento, ese recuerdo de la niñez, ese aroma cuando los domingos después de la reunión nos llevaban a la casa de la abuela y nos servían nuestros platitos, ¿verdad? Bueno, era niño, imagínense eso. Entonces, digo esto en varias maneras porque vimos un sacrificio de atrás cuando el Señor mismo, Dios mismo, sacrificó a un cordero para vestir a Adán y Eva. Y ahora, acá,
en el tema de la alimentación vemos que es necesario y al ser humano le dieron cualquier animalito que se moviera. Entonces un animalito, a diferencia de algunas culturas, pero la mayoría de animalitos, para que estén servidos en un plato y podamos comerlos, ¿qué tiene que haber primero? Un sacrificio. Entonces ahí está la misma firma de Dios, la firma del sacrificio, y aquí otro sacrificio, y les aseguro que vamos a seguir recorriendo esto y vamos a seguir viendo esa firma maravillosa de Dios que nos quiere mostrar algo. Así que para que nuestra vida se preserve, debe haber un sacrificio. Nosotros hoy día vamos bien fácilmente. Hoy bueno, y mañana tenemos una compenetración aquí en Guatemala, va a ser una cosa maravillosa. Entonces se juntó ese entrenamiento con la compenetración. Mañana vamos a estar allá también en la ciudad, que tienen un local más grande. Y de igual manera nos tocó hacer el almuerzo. Y entonces fuimos aquí a un supermercado cercano que es popular, donde venden un pollo que es de importación, pero son unos pedazotes así grandotes, seguramente modificados, pero son unos pedazotes así grandotes de pollo. Pero para nosotros es fácil, solo pedimos, mire, deme tantas piezas, así decimos acá, tantas piezas que venga la pierna con el cuadril, queremos tantas. Entonces viene la persona y saca las cajas congeladas y las amata, las quiebra y luego empieza a despegar las piezas y a pesarlas y a ponerles precio. Es un procedimiento relativamente complicado, relativo, ¿verdad? Que es pedir que nos lo preparen, luego fueron una carreta y media y luego el carro que es pequeñito este que tenemos y ahí a ponerlo y en día pico aquí con lluvia, complicado, pero de todas maneras pues metimos todo el pollo al carro y regresamos a la casa y empezamos la preparación desde ayer. Pero nosotros no criamos a los pollitos, nosotros no sacrificamos a los pollos, nosotros no les quitamos las plumas a los pollos, ¿verdad? No nos vimos en todo ese procedimiento para que llegue a la mesa, ¿verdad? Solo participamos en una parte nada más. Entonces, quiere decir que pero de todas maneras, en todo ese procedimiento hubo el sacrificio. En un momento, ese pollito pasó de estar vivo a estar muerto. Ahí hubo. Y aquí fueron un montón de pollos, ¿verdad? Pobres, ¿verdad? Pero bueno. Otra vez, ¿qué vemos ahí? La firma. Entonces, nosotros cuando comemos, debemos darnos cuenta de que esta comidita, ya sea un pollito, ya sea una vaca, hermanos, en Latinoamérica, bueno, en Asia especialmente, ¿verdad? Pero en Latinoamérica comemos diferentes animalitos, ¿verdad? Comemos aquí, se come el conejo, se come el venado. En el norte, hace muchos años que trabajaba en otra cosa, tuve la oportunidad de comer venado, ¿verdad? Ahora es prohibido. Pero qué cosa más impresionante el sabor y la textura y etcétera, ¿verdad? Pero en todo eso, en lo que estaba en lo que estuvo en el plato frente a nosotros y que lo comimos, tuvo que haber un sacrificio. Tuvo que haber un sacrificio. Si ustedes han leído o tienen la oportunidad de hacerlo, el libro El Cristo Todo Inclusivo, hay una parte donde nos habla acerca de que Cristo lo es todo, ¿verdad? Él es todo, ¿verdad? Él es esta silla que me está deteniendo, Él es el techo. Ahora aquí estamos en época de lluvia, no ha llovido ahorita, hoy por ejemplo, todavía no ha llovido, pero ya no tardará y pasa horas y horas lloviendo. Entonces, Él es el techo, aún Él es la lluvia que riega, pero es necesario tener una visión como esta de todo lo que nos rodea. Él es esta camisa que me cubre, porque de veras Cristo es aquel que lo llena todo y en todos, ¿verdad? Él es todo para nosotros. A veces decimos, Señor, eres todo para mí, pero no le damos el significado que es, ¿verdad? Pero Él es este vaso también, pero sí, ¿por qué? Porque contiene el agua que me refresca, y etcétera. Pero también nuestra comida. No solo que la comida es Cristo como alimento, sino que en este caso, en la comida que nosotros ingerimos, especialmente hablando de la proteína, hablando de la carnita, de un animalito que ha sido sacrificado. Ahí vemos ese sacrificio maravilloso de Cristo.
y debemos verlo. Por lo tanto, el hermano dice aquí, nosotros de veras no deberíamos ser vegetarianos, no deberíamos, ¿verdad? Un creyente no debería ser vegetariano. Ciertamente, la carne, y especialmente la carne roja, para algunos no es tan recomendable. Dicen, no, no coma esa carne, mejor coma pescado, mejor coma pollo, no coma vaca, ¿verdad? Porque no la digestión y no sé qué más cosas. Bueno, puede ser, ¿verdad? Está bien, pero de todas maneras, si come pescado, ese pescado fue sacrificado, estaba vivo, y luego cuando usted lo compró allá en el mercado, en el supermercado, ¿cómo lo compró? La mayoría de veces compramos a los pececitos ya bien muertos, ¿verdad? Y nos los comemos ya cocinados. Ya otra vez, ahí hubo un sacrificio, ¿verdad? No sé qué otros animalitos comerán allá en Colombia, pero aquí también es un poco difícil decir, pero se comen hasta las tortugas, ¿verdad? En otros, mire, como dice aquí ese versículo que leímos, ¿verdad? Lo que se mueve y tenga vida, eso será tu alimento, ¿verdad? Pero nos habla de qué? Del sacrificio, de la muerte de Cristo. Entonces un creyente debe, debe darse cuenta que la carne le fue dada, los animalitos nos fueron dados para que comiéramos y fueran nuestro alimento, porque esto nos habla del sacrificio que Cristo, desde ese relato bíblico que fue en tiempos primordiales o primitivos, iba a morir, pero para nosotros ya es pasado, ¿verdad? Él murió. Pero la muerte del Señor es algo trascendental para todo creyente. No es algo, sí, el Señor murió, ¿verdad? Y aún tenemos una fecha, Semana Santa. No, no, el Señor ni siquiera murió en esa fecha, así que no piense que murió en esa fecha, ¿verdad? Pero el asunto de la muerte del Señor no solo es un asunto de recordar y que pobrecito lo mataron, no, no, no. La muerte del Señor es algo crucial para todo creyente. La muerte del Señor para nosotros es la entrada a este reino maravilloso. Es nuestra oportunidad, es la oportunidad de que nuestra vida tenga sentido cuando antes no lo tenía, no lo tenía. Nuestra vida tiene sentido desde que Jesús vino a mí, ¿verdad? Desde el himno. Pero entonces la muerte del Señor, ¿cómo la anunciamos? Comiendo, ¿verdad? Comiendo la anunciamos. Entonces, el asunto de los animalitos y de comer la carne es un asunto es un tema o es algo que muestra este principio maravilloso, el principio o el anuncio de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo, otra vez les digo, es algo crucial para todo creyente, ¿verdad? Cuando estamos en la reunión de la mesa y de la cena del Señor, mañana vamos a estar en esa reunión y no es una reunión para estar tristes, es una reunión para estar agradecidos. Es una reunión, imagínense, la primera parte de la reunión la dedicamos para alabar al Hijo, quien fue quien experimentó la muerte, ¿verdad? Alabamos al Hijo por lo que es, por lo que hizo, ¿verdad? Por lo que es para nosotros. Lo alabamos y lo alabamos y lo alabamos. Luego, con las oraciones de todos los santos, el pan y la copa, que son símbolos, son bendecidos. Y entonces se parte el pan, se reparte el pan, comemos del pan, bebemos de la copa y es una cosa maravillosa. Y en ese ejercicio, en esa práctica, lo que estamos haciendo es anunciando la muerte. ¿Y a quién le anunciamos? A los que están alrededor de nosotros, a los que están en los aires, a todos esos, ¿verdad? Los que están a la par, al lado nuestro. Pero otra vez, esto es lo que representa para nosotros esta carne que nos fue dada, y quisiera regresar a la cita bíblica. Génesis 9:3, permítame otra vez. Todo, miren, todo lo que se mueve y tiene vida os servirá de alimento. Así como os di la hierba verde, así os lo he dado todo. Y aquí todavía, en este tiempo, ni siquiera habla de animales puros e impuros, que al final, pues para nosotros a este punto, eso ya no aplica. Pero es una maravilla entender esto, una maravilla ver este asunto, ¿verdad? Todos los animalitos nos fueron dados a nosotros
como alimento. El hermano, como les dije hace ratitos, dice que todo creyente no debería ser vegetariano. Hablé de un principio que debería ser manifiesto en esta práctica de matar animalitos y comernos, ¿verdad? No sé si algún hermano o hermana tendrán esta práctica, pero aquí es común, ¿verdad? Que en alguna casa, en el patio, o hay gallinas, o hay patos, o hay conejos, o algo hay, ¿verdad? Pero cuando hay pollos, hay gallinas, esas pobres o esos pobres tienen los días contados. Viene un familiar y cuando ven los niños, ¿y qué pasó con la pancha? ¿Eh? Ya se fue para el caldo, ¿verdad? Entonces, pero ¿cuál es el principio que vemos en esto de que haya un sacrificio? Por un lado, la muerte de Cristo, pero el principio en sí dice que la vida solo puede venir por medio de la muerte. Voy a repetir eso. La vida solo puede venir o surgir por medio de la muerte. Un ejemplo es cualquier semilla. La semilla es puesta en la tierra y la semilla se pudre, se muere. Y de dentro de la semilla que surge la vida, ¿verdad? Entonces, recordemos esto, si tenemos muerte, tenemos vida. ¿Y por qué es este orden? Miren el Señor Jesús. A pesar de que puede decir usted, bueno, pero Él recibió la vida en la encarnación. Sí, sí, la vida humana, está bien. Pero después de la muerte vino la vida resucitada. Ahí en este espacio es donde nosotros nos vamos a centrar. El Señor Jesús fue sembrado en su muerte, sembrado como un grano de trigo, y de ahí surgieron los muchos granos de trigo. Otra vez, vuelvo al principio, ¿verdad? El ser humano recibió esto de parte de Dios después de la caída. ¿Por qué razón? Porque cuando el hombre cayó, y cuando hablo del hombre es el hombre y mujer, ¿verdad? Cuando ellos cayeron, ¿verdad? El pecado entró en ellos. ¿Y qué era necesario para que ellos fueran salvos? Porque después de la caída lo que hubo fue muerte. El que peca, ¿qué tiene como recompensa? Muerte. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Pero era necesario que que tenía que tenía como destino la muerte, recibiera la vida. ¿Qué había que hacer para eso? La muerte. Pero no la muerte de él o de ella, sino la muerte de Cristo. A eso me refiero. Para el creyente, para el ser humano, la paga de su pecado era la muerte. Eso es todo. Eso era todo para él. Pero Jesucristo vino para que tuviéramos, ¿qué? Vida. Pero ¿cómo podíamos nosotros recibir la vida de Cristo? Por medio de que Él muriera. Entonces, Él murió. ¿Y nosotros qué tenemos ahora? Vida. Aleluya. Aleluya. ¿Verdad? Entonces, este es el principio. La vida solo puede venir por medio de la muerte. Ese es el principio inherente en esta práctica. Todo lo que se mueve, todo lo que está vivo, ahora les servirá a ustedes de alimento, así como os di la hierba. O sea que primero el hombre y la mujer que comían vegetales. Eso era lo que comían. No necesitaban otra cosa. Eso es lo único que necesitaban. Pero luego de la caída, el pecado entró en la humanidad, el pecado entró en el mundo, era necesario que recibieran la vida. ¿Cómo recibimos la vida? ¿Cómo recibió la vida el mundo? Por medio de la muerte de aquel, ¿verdad? Por medio de la muerte del segundo de la Trinidad. Él se hizo carne, Él puso su vida y luego la volvió a tomar. Por medio de su muerte, nosotros hoy recibimos vida. Bueno, hablando de esto, del asunto de los vegetarianos y esto, en Romanos 14, pareciera que algunos pensaban que era mejor solo comer legumbres, ¿verdad? Al igual que Adán. Pero lo que dice aquí Pablo es que no deberíamos criticar. Vamos a ir a la Biblia rapidito. Romanos 14, permítanme, ¿dónde está? Que se me
Acá está. Romanos 14, creo que 3. Aquí está. 14. Sí, hablando de esto de la carne, ¿verdad? Dice acá. Miren cómo les llama, miren cómo les llama a los que no comen carne en el versículo 1 del verso 14. Ahora bien, recibir al débil en la fe, para no juzgar sus opiniones. Mire cómo le habla al que solo come legumbres, lo cataloga como débil. Y el 2 que dice, porque uno cree que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. Mire qué increíble esto, ¿verdad? Gracias al Señor por este ministerio. Hay un hermano que siempre dice, yo entro en la palabra santa y leo los libros y digo, yo nunca hubiera podido descubrir esto. Gracias por este ministerio maravilloso. Y así es. Pero mire que dice el versículo 3. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Entonces, a pesar de que hay un principio aquí subyacente acerca de que, pues como seres humanos caídos, debemos comer carne, ¿verdad? No estamos hablando de que sí hace daño, no hace daño, eso no es el asunto, ¿verdad? Sino lo que representa, que es el sacrificio del Señor Jesús, ¿verdad? Que debe haber muerte para que haya vida. Tampoco vamos a criticar a los que no comen, ¿verdad? Pero sí los cataloga o los pone como que son débiles. Entonces, ¿cuál es el asunto que reviste, que nos llama a la consideración acá? Que debemos darnos cuenta que en este caso, nuestra redención, que es que el Señor pagó por nosotros con su sangre y con su vida, tiene involucrada en sí, en el proceso de la misma, es decir, de la redención, que una muerte esté ahí puesta. Porque la vida va a surgir a partir de la muerte. Esta redención o este hecho de recuperar lo que se había perdido, la única forma de poder operarla o conseguirla era a través de que un cordero perfecto fuera muerto. A través de eso. Perdonen. Muy bien. Esto es bastante fascinante y muy interesante, pero quisiera avanzar un poco más en este mensaje en los minutos que restan, y veamos algo adicional con respecto de la comida. Vamos a ir a 1 Timoteo 4, versículos 1 y 3. Solo déjenme pasarme aquí. Primera de Timoteo 4, y se me olvidaron los versículos. Creo que era 3 y 4. No, 1 y 3. Dice, vamos a ver si es. No, permítanme, se lo voy a revisar. 1 Timoteo 4, es eso. Estoy en el 3. 1 Timoteo 4, otra vez. 1 y 3. Vamos a hablar algo acerca del asunto de comer. Dice 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los tiempos venideros algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a enseñanzas de demonios. Versículo 3, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los que creen y tienen pleno conocimiento de la verdad. Y este es otro asunto relacionado con el hecho de comer. Entonces, miren, como creyentes, como seres humanos, lo que hacemos y decimos, cómo nos comportamos, tiene un significado.
Recordemos esta expresión, creo que la han escuchado. Nosotros eh, con lo que somos, o nosotros predicamos y a veces hablamos para predicar. Creo que así está un poquito parafraseada esta expresión. Pero esto se refiere a que debemos darnos cuenta que la predicación del Evangelio la hacemos nosotros con nuestra manera de ser y de vivir. Y a veces nos toca hablar, ¿verdad? No siempre la predicación del Evangelio se lleva a cabo con palabras, sino que muchas veces la predicación del Evangelio la hacemos nosotros de acuerdo a cómo nos comportamos, a cómo vivimos, ¿verdad? Pero hay este tipo de enseñanzas que le llama el apóstol Pablo la enseñanza de demonios, y es esta abstinencia. Es abstinencia a la fuerza, ¿verdad? Abstinencia, una de casarse y la otra de alimentos. Existe el ayuno, ¿verdad? El ayuno es algo, ¿verdad? Es algo diferente, ¿verdad? Es algo diferente. Cuando nosotros estamos diciendo que vamos a de repente dejar de desayunar o de dejar de almorzar, pero ese tiempo lo vamos a invertir en el Señor, en oración o lo que sea, ¿verdad? Pero esta enseñanza, este tipo de enseñanzas prohíben, por ejemplo, casarse, diciendo que de esta manera pueda que se reciba algún tipo de iluminación. De igual manera, por medio de abstenerse de los alimentos. Pero esto le llama el hermano aquí, hermano Pablo, que es una enseñanza de demonios. Por ejemplo, ¿qué es el asunto? ¿Cuál es el problema de esto? Ya sea que solo comamos, que nos abstengamos de comer toda la comida, o por ejemplo, en el caso de las personas que solo comen vegetales. ¿Cuál es el problema, hermano, de que solo coma vegetales? Sí, bueno, usted dijo que la carne, comer carne, tiene que ver con el sacrificio de Cristo, sí, sí. Pero si usted no come carne, si yo no como carne, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que yo no necesito de un Salvador, ¿verdad? Que no necesito esto. Cuando el Señor nos dio tanto el vestido para cubrir nuestra desnudez, y esto viene del Salvador, porque hubo un sacrificio de por medio, y también nos dio este Salvador. ¿Por qué razón? Porque somos seres caídos. Y cuando recibimos al Señor en nuestro espíritu, y esto es maravilloso. Pero hermanos y hermanas, no nos debemos quedar con la salvación inicial, ¿verdad? La salvación inicial es maravillosa, pero yo puedo preguntar acá. Tengo pues solo dos cámaras abiertas junto con la mía, y los que tenemos cámaras abiertas evidentemente jóvenes no somos, ¿verdad? Por lo menos pasamos de los 40 para dejarlo así, para ser benevolentes entre nosotros, ¿verdad? Pero puedo preguntar cuánto tiempo tenemos de ser creyentes, ¿verdad? Y la mayoría de nosotros, los que crecimos, por ejemplo, en el protestantismo, puede ser que hemos recibido al Señor muy jovencitos, ¿verdad? Ahora animamos a los hermanos a que prediquen el Evangelio a sus hijos a los 12, 13 años, ¿verdad? Pero muchos de nosotros recibimos al Señor siendo muy niños, ¿verdad? Muy jóvenes, muy jovencitos. Entonces, les digo, si para mí, por ejemplo, la salvación inicial, pongámoslo así barato, fue hace 30 años, mire pues, 30 años, 30 años. El Señor llenó mi espíritu hace 30 años. Aunque ese punto en la historia de Dios en su unión conmigo fue maravillosa, eso fue hace 30 años. Yo no puedo estar todavía, como decía un estudio vida que estaba oyendo hace poco, no me puedo estar jactando en eso todavía, ¿verdad? Que debemos jactarnos en la victoria, amén, aleluya, por esa salvación inicial. Pero eso fue hace 30 años, y desde hace 30 años lo que el Señor ha querido conmigo y también con usted es llenar mi alma, salvar mi alma por medio de la renovación de mi mente y de su mente. La salvación inicial quedó hace 30 años.
30 años, ¿verdad? Entonces, nosotros desde allá para acá, y todavía lo que nos queda de vida, y lo que nos quede de vida debe ser usado para ser salvos constantemente. La salvación inicial ya estuvo. Aleluya, ya estuvo. Ya, deje eso atrás. Deje eso atrás. Lo que necesitamos usted y yo es la salvación completa en nuestra alma. La salvación completa en nuestro cuerpo se va a llevar a cabo, ¿verdad? En algún momento, cuando el Señor regrese, va a glorificar nuestros cuerpos. Pero por lo pronto nosotros necesitamos un Salvador. ¿Salvos de qué necesitamos ser? Hermano, pero usted ya fue regenerado. Sí, pero usted todavía necesita ser salvo. Usted todavía necesita ser salva. No puede evitar eso. ¿De qué tiene que ser salva? ¿De qué tenemos que ser salvos? Del mundo. El mundo ahí está. Y el mundo se está desarrollando, el mundo está evolucionando, aunque tiene ciclos y repiten cosas, porque así es el mundo, ¿verdad? Sin embargo, del mundo necesitamos ser salvos. El pecado todavía está ahí. No crea que con que usted haya sido regenerado o regenerada, el pecado ya no tiene efecto en usted. No, hombre, el pecado sigue teniendo efecto, porque el pecado no ha sido removido de usted, ni de mí. Tenemos lo que se llama la carne, y ahí está todavía, ¿verdad? Y es una persona que es maligna, y que trata de surgir en cada momento. Cuando a usted le dicen una ofensa, ¿qué es lo que brinca? Es el ego, hermano, eso es la carne. Es el yo, hermano, eso es la carne, ¿verdad? Y la carne, ¿de qué se alimenta? De polvo, es el pecado, ¿verdad? La concupiscencia y los malos pensamientos siguen ahí. Usted fue salvo y todavía tiene y tenemos esos pensamientos. Necesitamos ser salvos del mundo, del pecado, del yo. Así que el comer carne representa eso, que necesitamos un Salvador. ¿Necesita usted un Salvador? Hermanos, que yo ya fui salvo. No. Esa fue su salvación inicial. ¿Hace cuánto dijimos? Por lo menos para algunos de aquí, 30 años, 20 años, 10 años. Ya con 5 años, 2 años ya es historia vieja. Y no trato de demeritar su salvación ni la mía. Fue algo maravilloso. Bendecimos al Señor por eso. Pero nosotros debemos extendernos hacia adelante, hacia adelante. No quedarnos atrapados. Sí, mire, no digo esto por burlarme. Quiero que por favor escuche esto pues de una manera madura, ¿verdad? Todavía estamos algunos, sí, gracias al Señor que me salvó, que como espíritu vivificante entró en mi espíritu y me regeneró. Aleluya. Esa profecía, aunque es maravillosa y no es que esté mala, otra vez, eso fue hace 30 años. 30 años. Hebreos dice que nosotros deberíamos ser a estas alturas, ¿alguien sabe eso? Maestros. Maestros. ¿Cuántos años tiene usted en el recorrido del Señor? ¿Cuántos citeros lleva? ¿Cuántas conferencias lleva? ¿Verdad? Y todavía igual, o a veces peor. Todavía estamos agarrados a aquello. Sí, yo fui salvo en el 80 y no sé cuánto. Yo fui salvo allá, en tal año. En aquella conferencia, cuando fuimos a aquel campito, ¿se acuerda, hermano? Maravilloso. No, hermano y hermana, aunque eso fue maravilloso, necesitamos ser salvos en nuestra alma. Eso significa que necesitamos ser llenos. ¿Y nuestra alma qué es? Es nuestra voluntad, nuestra mente y nuestras emociones. Esas tres cosas deben estar saturadas del Señor, llenas del Señor hasta el tope. Por eso debemos comer carne, ¿verdad? Por eso debemos comer la carnita, ¿verdad? Esto es bien sorprendente porque algunos tratamos de ya no, ¿verdad? Es que, hermano, mire, a esta edad ya no digiero bien, ¿verdad? A esta edad, hermano y hermana, imagínese esto. Qué cosa más impresionante. Así que este mensaje, solo quiero ver qué número es, porque 37, el tomo 3 de mensajes para creyentes nuevos del hermano Watchman Nee. Ya para terminar, toca este asunto y es hasta donde me voy a quedar yo, de que la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, nos prohíbe, y no es que nos anime, nos prohíbe a no comer sangre. Génesis, vamos a leerlo, Génesis 9:4, vamos a ir a ver.
¿Dónde estás? Vamos a ver, Génesis, perdón, 9. Ay. Está cortito. Pero carne con su vida, esto es su sangre, no comeréis. Según este versículo, la vida está en la sangre, la vida de los animales. Porque algunos dicen que la vida del ser humano está en la sangre. No, 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 no. No, 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 ¿verdad? No, no, eso es diferente, ¿verdad? Esto es diferente. El ser humano tiene alma y espíritu, y eso es distinto. Los animales no tienen espíritu, ¿verdad? Para empezar. Entonces, vamos a ver la siguiente cita para poder ir viendo. Dice aquí Levítico 17. Vamos a ir Levítico 17 del 10. Levítico 17. Cualquier hombre de la casa de Israel o de los primogénitos que peregrinan en ellos come alguna sangre. Yo pondré mi rostro contra la persona que coma sangre y la cortaré de entre su pueblo. Bueno, ya van dos versículos del Antiguo Testamento, pero van a querer alguno del Nuevo Testamento. Así que vamos a ir al Nuevo Testamento en Hechos 15. Vamos a ver qué versículo es. Vamos a ver 15. Hechos. Vamos a ver acá. Se trabó esta hojita aquí. Dice, podemos ver el relato que hubo un concilio, que los hijos que los hijos de Dios no deberían estar sujetos a la ley, pero debían abstenerse a los sacrificados a los ídolos, a la fornicación y a la sangre. Solo quiero ver el versículo. Solo menciona el capítulo, pero no dice el versículo. Hechos 15. 20, 15, Le 20. agradezco mucho, mi hermano. Sino que se abstengan, dice acá. No, sino que se les escriba que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado, que sería la otra cosa, y de sangre. Entonces, ¿por qué razón, verdad? Recordemos que dijimos hace ratos que nosotros predicamos y damos testimonio con nuestra manera de ser, ¿verdad? Más que con lo que decimos. Y este asunto de la sangre especialmente es un asunto importante. ¿Por qué razón? Porque la única sangre que nosotros podemos beber, ¿cuál será? La sangre de Cristo, ¿verdad? El Señor Jesús dijo que el que viviera, el que comiera mi carne y bebiera mi sangre. Y esta expresión al menos es puesta 3 veces. Esto fue puesto al menos 3 veces. 3 veces en el Nuevo Testamento. Entonces, esto está en Juan 15, versículo 50, Juan 6, 55. Lo vamos a dejar ahí ya por el tiempo. Pero especialmente esto es porque una vez que bebemos la sangre de Cristo, no podemos beber otra sangre. Vimos 3 versículos. Génesis, ¿qué fue Levítico? O Deuteronomio. Levítico 17 y Hechos 15, 20, donde se nos habla muy, muy expresamente, sin no hubo como necesidad de querer interpretar un versículo, ¿verdad? Para decir, miren hermanos, esta palabra significa que, no, ahí dice expresamente de lo que debemos ser nosotros, eh, debemos ser nosotros salvos o debemos evitar a toda costa, que es ingerir la sangre y también lo ahogado. Tal vez tendremos otra oportunidad para indagar. Pensé que por ser esto un poco corto íbamos a poder pues terminar y abarcar todo el mensaje. Sin embargo, pues
el tiempo es el que tenemos. Así que yo me detengo acá, mis amados hermanos, y amén. Recording stopped. Amén, hermano José. Muchas gracias por su ministrar. Pues qué preciosa es esta palabra del vestido y y la alimentación. Y sabemos que el Señor es la ofrenda agradable al Señor, que fue el Cordero inmolado por nosotros, y que Cristo es nuestro todo, que fue nuestro sacrificio, nuestra Ya me ofrenda, llegaron. nuestra comida, nuestro Mira, mira, mira. alimento. Inclusive, como vimos la semana pasada, antepasada, fue nuestro vestido también. No es nuestro nutrimento y nuestro disfrute. Señor Jesús, gracias por todo lo que eres para nosotros. Y sí recordaba eso, que de la muerte surge la vida. Me acordaba del mensaje que daba el Señor sobre el grano que tiene que morir para que dé bastante fruto. Y que Él murió por nosotros para darnos vida. Amén por esto, hermanos. Hermanos, pasamos a la reunión de mutualidad a confirmar la palabra. Pueden abrir sus micrófonos o levantar la mano. Yo los iré anotando en el orden que me Allá, aparezca aquí en Pablo, el ¿por qué monitor. ya se Le acabó eso? agradezco máximo 3, 4 minutos, esto con el fin de que la mayor cantidad de santos puedan participar. Empezamos con la hermana Lulinda Smith. Sigue, hermana. Ay, hermanito, esperen un momento. Aló, hermanito, ¿me escucha? Sí, amén, hermana, escuchamos, siga. Gracias, sí. Ok, bueno, dándole gracias al Señor por todo lo que Él hace, Ya ¿no? estuvo, eso cansa. Y ni siquiera tienen Realmente razón para pelear. me llama mucho la Yo no sé qué está atención y pasando, le pero doy yo creo, mira, gracias, yo creo que Señor, ya porque ahorita va a tú ser pones tu próximo pleito. firma Mira, en poneme todo atención. lo que Próximo haces en pleito va a este ser universo. paletazo. Porque ya, mucho. Es maravilloso Ya, saber cómo todo nos pelear, pelear, cuidas pelear. y que ¿Cuánto todo más? lo hiciste por A las nosotros, 12 se va para a acabar. Sí, nosotros. nomás. Esa muerte redentora fue para darnos vida. Orden, ya Entonces, está. pues, Póngale estamos doble en como mi colcha, por estamos favor, que mi cama quede y ordenada. nuestra vida tiene sentido porque Cristo murió por nosotros. Esto es maravilloso, hermanos. Es algo que a nadie le interesa en el mundo entero, Ya va, que pero hubiera una desocupada la cama, muerte ¿no? que hubiera cubierto a Vamos los a comer donde el pecadores chef. redimidos, a quienes, ¿Ah? Va, entonces solo quienes termino hoy, han vamos. reconocido La comida china está que sin esa abajo. muerte Vayan no a... estuviéramos vivos y no Pues bueno, hubiéramos tenido esa salvación tan métela en la maravillosa refri. que Él vino a darnos. Métela en la refri. Va, mira, pues, Él lo es todo mamá, para solo cuando nosotros. empiecen a pelear, deténganse. Y el mismo No principio sigas peleando. entonces Empieza a le pelear, aplica no también sigas para eso. que si no hay Sí, sí, muerte, sí, ya me está no hay diciendo, pero estoy vida. diciendo cuando Que si yo el te estoy grano diciendo, cuando empiece a pelear te el dije, grano no cae solo en la no le hagas tierra caso. y muere, ¿Ya? Por favor. no da fruto. Ya eso ya es aburrido. Entonces son Controlate, cosas Elizabeth. mágicas que el Señor Vamos. hizo para nosotros. No Sí. tenemos cómo agradecerle a Él todo su amor, toda su misericordia, todo su plan perfecto para que todos nosotros pudiéramos Sí, sí. sobrevivir en ¿Tienes este una palomera en la universo, casa? en un campo que Él nos abrió, una esfera divina y mística, Pero ya te donde digo, nosotros mira, ¿sabes qué? Solo nos salite y me vienes a comprendemos dar con la un caja. lenguaje ¿Ya? Yo inclusive entiendo. muy distinto Sí, pero está al que bien, tiene el pero mundo, porque yo el igual mundo ya. mismo tiene un lenguaje de Pues me sale acá muerte. y le va a sonar. Ya, Bueno, y aunque hasta aquí nosotros, llegué. en Estoy nosotros harto de esté eso de ahí, ti. Horrible. en la Va, pues. carne, el enemigo, nosotros ya vivimos por el Sí, pues. Espíritu y el Señor ya lo hizo todo por nosotros. Que barra y trapea Y el cuarto. bueno, yo sí soy vegetariana y hoy entonces tengo que entender Es cierto, está lleno aquí que de debo palomero. comer Pero carne. tengo que comprar una extensión. No me Aquí vamos gusta, a Semaco. pero Va. entonces tocará, pienso yo, ¿no? Sí. Pero si realmente es necesario, porque entiendo que eso lo permite el Señor precisamente para que nosotros Pero ya tengamos vida y computadora o cosas no. para que ¿Sabes qué, tengamos mamá? una buena Espérate, ya sé. alimentación. Vaya, mira, Y bueno, lo mismo ocurrió prepárame el por aquí, mismo siéntale el doce principio por con aquí el y prepárame lo que tienes que hacer de de la veras. alimentación, De veras, de veras. A ver, pues, de la vestimenta, que para que el Señor permitió que un animalito fuera muerto para que tuviéramos el vestido, o sea, la, la lana y lo que tienen los animales para nosotros. Entonces, yo agradezco al Señor todo el detalle que Él tiene para que nosotros tengamos una vida con sentido desde todo punto de vista y que en todo lo que vemos, pues lo veamos a Él y lo tengamos a Él como nuestro todo y como nuestro Señor y como aquel que le da sentido a nuestra existencia. Entonces, hermanitos, maravilloso ese tema
y alabo al Señor por ser tan amoroso y tan cuidadoso con nosotros los que lo amamos. Amén. Amén, hermanitos. Amén, hermana linda. ¿Algún otro hermano o hermana que quiera darnos su rosar? Amén, Hermano hermano. Andrés. Oh, Señor Jesús. Sí, gracias, Señor, por este mensaje tan maravilloso del alimento, ¿no? Nos dice que el alimento, que debe haber un sacrificio para que haya vida, ¿no? Y gracias, Señor, porque todo tiene un sacrificio y él para que nos diera esa vida tuvo que sacrificarse el espíritu, ¿no? Para darnos esa vida y gloria al Señor porque ya la tenemos dentro de nosotros, pero no debemos quedarnos ahí como que Él nos salvó, Señor, sino que debemos avanzar, Señor, a nuestra alma, a a nuestra voluntad. Que el Señor siga trabajando en este proceso, Señor Jesús. Amén. Amén. Sí, hermano Edgar. Amén. Gracias por este mensaje de el vestido y la alimentación, la segunda parte. En Génesis 2, Dios le proveyó al hombre de alimentos para sustentarlo. Dios había dispuesto que ingiriera toda clase de frutas antes de que el hombre pecara. En Génesis 4, si vemos en Génesis 2, en 3, ahora en el Génesis 4, Caín era un agricultor y Abel criaba ovejas. Pero Abel ofreció sacrificio a Dios. Él sacrificó el cordero, un sacrificio a Dios, y fue aceptado por Dios. En Génesis 9 vemos que Dios le dio al hombre los animales, su alimento. De la misma manera, Él le dio para su alimento en el comienzo. Entonces, vemos también, hay una parte que me gusta también acá en el libre albedrío según el Antiguo Testamento. Debemos comprender que los preceptos contenidos en Levítico 11, esta parte es bastante profunda, por eso nos toca repasar y ir a los versículos y orar al Señor para que el Señor se revele y nos dé revelación. Nos dan una idea de la enseñanza que se en Hechos 10. No es que Dios haya fijado su mente en la clase de pescado que uno puede comer, ni tampoco que esté pensando en qué clase de animal uno debe comer. ¿Acaso Dios no tomó esto en cuenta cuando le dio por alimento a Noé todos los animales de la tierra? En el tiempo de Noé no se hacían distinción entre animales limpios e inmundos. Se podía comer absolutamente de todo. ¿Por qué entonces se distinguen animales limpios de animales impuros en Levítico 11? Durante el tiempo de Noé, Dios no había tomado ninguna decisión con respecto a su pueblo en la tierra. Pero bueno, esto es importante que podamos entrar también en Levítico y así se nos va viendo mucho más el panorama y vamos entendiendo por qué todos los títulos que tenemos en esta lección, los animales inmundos, ahora pueden comerse, o nuestro testimonio difiere de los judíos. Entonces, qué bueno que el ministerio nos abre la palabra y podemos ser aclarados cada día más. Amén, hermanos. Amén, hermano Edgar. Sigue, hermana Clarita. Amén, aleluya, porque se toca este tema, hermanos. Es un tema que estamos en unos tiempos donde se están desarrollando unas dietas bien tremendas. Todos conocemos a un autor, ¿no?, que se llamaba Robin Williams, ¿no? Y este era un vegetariano tremendo. Y estudios han demostrado, queridos hermanos, que el comer nosotros carne roja, carne blanca, hermanos, produce en nosotros, en nuestro cerebro, hermanos, en nuestro cuerpo, defensas, fortaleza, nos guarda de muchas cosas, hermanos. Entonces esta persona promocionaba no comerse carne y hay una línea tan tremenda de veganos y toda esta cosa. No sé allá en Colombia, pero aquí en México es una cosa, aborrecen a la gente que come carne y que somos terribles porque matamos los pollos, las vacas, las ovejas, en fin. Y bueno, pero aquí hay un principio, hermanos, bíblico. Y científicamente me gustó cuando sacaron este estudio, que nosotros necesitamos la carne, o sea, que somos, sobre toda la naturaleza, somos los que podemos comer de todo, pero necesitamos la carne para nuestra constitución.
Aún esta persona desarrolló unas enfermedades terribles y desarrollan unas enfermedades mentales. ¿Por qué? Porque no tienen todo esto que la carne ofrece. Esto es tremendo. Entonces a mí me impacta aquí como dice en Juan 1:29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual se ha puesto delante de mí porque era primero que yo. Y yo no lo conocía más para que fuese manifestado Israel, por eso vine yo bautizando en agua. Y también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Amén. Y yo no le conocía, pero él me envió a bautizar en agua y me dijo sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, él es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo lo vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, imagínense toda esta línea satánica que está tan levantada, hermanos, aquí tan tremendo. Y al diablo le siembra a estas personas un aborrecimiento que porque uno come sushi, ¿no? Porque uno come pescado. Entonces, hermanos, es Satanás el que se mueve en contra de los principios de Dios. Dios nos dio todo para comer. Obviamente el Señor, cada persona hay ciertas restricciones por salud, por muchas cosas, ¿no? Pero todo está ahí para comer. Cuando dice en el estudio de Génesis que Adán y Eva pecaron, dice que los vistió de pieles. Entonces el Señor que sacrificó, que mostró ahí el principio del cordero. Entonces cuando nosotros venimos y conocemos de la verdad, hermanos, pues oramos al Señor porque estemos de acuerdo. Ahora, físicamente, psicológicamente, mentalmente, necesitamos reconocer que bajo el sacrificio, eso es lo que nos lleva a ver, ¿no? Que hay un principio de Dios. ¿Cuál es el principio? Como dice, sin sacrificio no hay redención, hermanos. Entonces, tuvo que haber un sacrificio para que haya una redención. Hermanos, y si vemos en la naturaleza, todo muere para que nosotros vivamos. ¿A poco no muere cuando cortamos un racimo de la vid? Pues muere el racimo, ya no va a poder estar ahí en la vid. Todas las plantas, las verduras, o sea, es algo que todo muere, hermanos, para que nosotros tengamos vida. Y este es el principio que está en toda la naturaleza, que nosotros, el Señor, somos la creación amada del Señor, somos aquellos que fuimos hechos a imagen y semejanza del Señor, y Él nos ha puesto por encima de todo. Y nada está por encima de nosotros, excepto el Señor mismo. Entonces, qué precioso este tema, hermanos, que nos limpia, que nos regula, que nos pone en la economía del Señor. Sin sacrificio no hay redención. Amén, que todas las cosas en esta tierra, todas las cosas tienen que tener un sacrificio para ser nuestro alimento, para que nos redima, para que nos vigorice, para que nos llene de vida. Amén, hermanos. Amén, hermana Clarita. ¿Algún otro hermano o hermana?